Hola, bienvenidos todos y todas a una nueva clase de biología en el laboratorio de León y Conejo. Soy el profesor León y hoy tengo para contarte quién es el responsable de la herencia. Esta es una clase pensada, como yo te decía, para cuarto medio y básicamente aquí vamos a ver dos grandes temas. El primero son los experimentos de Griffith y en segundo lugar los experimentos de Avery. Y vamos a partir con la siguiente pregunta. ¿Quién es el responsable de la herencia? Vamos a ver. Para que tú puedas entender más o menos cómo funciona la clase del día de hoy, te tengo que contextualizar un poco. Partimos con las ideas de Mendel. Recuerda que Mendel en su época establece de qué manera las características se pueden heredar desde ancestros hacia descendientes. Y a partir de un poco de su experiencia matemática, estadística, logra crear dos grandes leyes y predecir más o menos de qué manera esto podía ocurrir. Muchos años después aparece lo que se llama la teoría cromosómica de la herencia, que de alguna forma ayuda a conectar desde dónde estas características se pueden heredar y cómo lo harían y hacia dónde lo harían. Pero luego empezamos a preguntarnos quién finalmente o qué cosas dentro de este elemento que nosotros llamamos teoría cromosómica de la herencia es finalmente el responsable de transmitir estas características. Y entonces habían dos posibles candidatos. O era el ADN o el DNA, o finalmente eran las proteínas. Y habían argumentos que apoyaban una de las posturas y otros argumentos que apoyaban las otras posturas. Pero sin duda fueron dos grandes experimentos los que ayudaron y nos entregaron información sobre cómo esto podía ocurrir. Lo curioso es que el primero de ellos no se dedicó específicamente a establecer esto. Mira, la primera persona que nos ayudó mucho fue en el año 1928, fue Frederick Griffith. Esta persona era médico, de hecho, era un médico especialista en microbiología y era un microbiólogo británico. Básicamente, a él no le interesaba, como yo te decía, establecer quién era finalmente la molécula que establecía la herencia desde ancestros a descendientes, sino que él lo que quería era algo bien concreto, que era un tema contingente en su época. Él estaba interesado en buscar la cura contra la neumonía, que en este caso era causada por el Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál es el Streptococcus pneumoniae? Bueno, ahí yo te muestro una imagen sobre esto y ahí puedes ver esta forma circular que es clásico y que por eso se le llama coco a este, o se le agrega la palabra coco al nombre de esta bacteria. Ahora, ¿cuál es lo particular o qué es lo particular que tú tienes que saber para poder entender el experimento de Griffith? Que las cepas de Streptococcus pneumoniae, es decir, los tipos de o los grupos de Streptococcus pneumoniae, se dividen en dos grandes tipos. Mira la imagen, el tipo rugoso y el tipo liso. Básicamente, el tipo rugoso en el recuadro con letra B de barco, tú puedes darte cuenta que cuando tú los tiñes y los tratas de observar al microscopio, se pueden ver como algunos puntos distribuidos de una forma más bien dispersa y que realmente parecen algunas manchitas coloreadas de colores oscuros muy intensos y que hay algunos que tienen empiezan a mostrar algunas morfologías de bastón o incluso podrían formar algunos tipos de conglomerados. Esa es la forma más bien rugosa porque si tú te das cuenta, no tiene una continuidad bastante clara. Ahora, si tú te vas a la forma lisa, que es lo que se está mostrando en el recuadro con letras dedo, con letras D, te puedes dar cuenta que también podemos encontrar estos patrones de manchas que tienen algún grado de forma. Pero si tú te das cuenta, cada una de estas manchas o cada una de estas secciones de color oscuro, negro podría ser, están rodeados de una membrana o de una especie de halo que de alguna forma lo separa de los otros grupos vecinos. Y tú puedes ver inmediatamente que, de hecho, el tamaño de ese halo puede ser o muy grande o muy pequeño dependiendo del lugar en donde te fijes. Bueno, esa es justamente una de las grandes particularidades del Streptococcus pneumoniae. La forma lisa tiene una cubierta protectora, mientras que la forma rugosa carece de ella. Y de hecho, eso hace una tremenda diferencia. ¿Por qué? Porque la forma lisa es tremendamente virulenta, es decir, es capaz de producir la neumonía, mientras que la forma rugosa no es así. Y de hecho, es totalmente combatida por el sistema inmune. Veamos el experimento de Griffith entonces. Mira, acá yo te ofrezco cuatro grandes recuadros. Vamos a partir de A a B, C y D finalmente. Partamos con la letra A. Básicamente lo que se hizo fue dividir el experimento en dos grandes grupos.
En una primera instancia se trabajó con la cepa S, es decir, la cepa que era capaz de producir la neumonía, y por otro lado, al lado derecho de tu pantalla, puedes encontrar el trabajo con la cepa R. Cuando nos centramos en el recuadro con letra A, básicamente lo que hace Griffith es que toma cepas de células, perdón, de la cepa tipo S que producía la enfermedad, las inyectó en un ratón y básicamente él puede ver que este ratón moría. Claro, porque si era capaz de producir la neumonía, entonces el ratón, al recibir el agente etiológico de esta enfermedad, entonces la iba a desencadenar y el desencadenamiento, la gran consecuencia en este caso, es la muerte del ratón. Ahora, fíjate en el recuadro B. En el recuadro B toma las cepas tipo R, es decir, las que no producen la enfermedad, las toma y las inyecta en estos ratones y se dan cuenta que el ratón vive. Lo que tú estás viendo en los recuadros A y B, en ciencia se les conoce como controles. Los controles sirve justamente para saber si es que mi modelo de trabajo, si es que las sustancias que yo estoy trabajando, en fin, lo que yo quiero probar, está funcionando como debe funcionar. Entonces, si tú sabes que la cepa S es la que es capaz de producir la enfermedad, entonces cuando yo le inyecto a un ratón, el ratón va a morir porque se enferma. Mientras que la cepa R, cuando yo sé que no produce la enfermedad, si realmente está funcionando como debe, cuando yo se le inyecta al ratón, el ratón va a vivir. Y eso fue lo que ocurrió en A y en B. Entonces, el material de partida está súper bueno. Vamos al recuadro C. Fíjate que él le interesó tomar un grupo de estas bacterias de la cepa S y básicamente lo que hizo fue calentarlas, exponerlas a calor por un determinado tiempo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hace eso? Que finalmente la cepa S muera y el resultado después de ese calentamiento lo toma con una jeringa, lo inyecta al ratón y se da cuenta que el ratón vive. Claro, porque a la cepa S, al momento de exponerla al calor, automáticamente gran parte de los elementos que le adicionan esta capacidad para poder ser patogénico se eliminan o se inactivan y por lo tanto al inyectarlo el ratón va a vivir. Pero fíjate lo que pasó en la letra D. Y aquí es donde viene el resultado más curioso. Lo que hizo Griffith fue que tomó células de la cepa R, las mezcló con el resultado de la cepa S calentada, las mezcló bien, luego las inyectó al ratón y él lo que esperaba, curiosamente, o lo que pudiésemos esperar, es que si yo obtengo una cepa R que no produce la enfermedad y yo en el recuadro C me quedó clarito que la cepa S cuando yo la caliento y la inyecto no produce enfermedad, es que cuando yo las mezcle ambas, entonces el ratón debiese vivir. Curiosamente, como tú puedes ver al final del recuadro D, el ratón no vivió, de hecho el ratón murió. Y aquí es donde empezó a preguntarse qué diablos fue lo que ocurrió. Y cuando sacó a través de la vena de la cola una muestra de sangre de este ratón para ver más o menos y tratar de entender qué pudo haber pasado, se dio cuenta que habían restos celulares y no, de hecho, no había solo restos celulares, sino que además habían células que tenían la forma tipo S. Y aquí es donde nos empezamos a hacer la pregunta, ¿por qué si él partió con cepa tipo R, él agregó los restos después de haber calentado la cepa S, finalmente todo esto se transforma en la cepa tipo S? Eso finalmente lo que ayudó fue a conocer lo que nosotros hoy en día llamamos la transformación bacteriana. Y es que la cepa R tuvo la capacidad de absorber o de incorporar, más que absorber, disculpa, de incorporar estos elementos que entregaban algún grado de virulencia adicional y que al momento de incorporarlos adquiría esta propiedad y le daba además esta capacidad infectiva y finalmente eso se traducía en la muerte del ratón. Transformación bacteriana. Y de hecho una de las grandes conclusiones que Griffith obtiene es que existe un factor que al ser transferido desde la cepa, perdón, que al ser transferido a la cepa rugosa, este es capaz de modificar el fenotipo y transformarlo en una célula tipo S. Es bien curioso. Pero justamente esto que acaba de ocurrir sentó la duda en este caballero, en Oswald Avery, bastantes años después, unos veintitantos años después. Y básicamente este caballero también, un biólogo canadiense, especialista en el área microbiológica, a él sí le interesó bastante a partir de los resultados que
Griffith obtuvo, tratar de entender cómo habría ocurrido esto y cuáles finalmente serían estos elementos que son incorporados por la cepa R, que finalmente la terminan transformando en una cepa totalmente distinta, la cepa S. Y aquí yo te quiero mostrar esta diapositiva, porque esta diapositiva nos va a ilustrar exactamente cómo funcionó este experimento. Básicamente vamos a leerlo de arriba hacia abajo y yo te voy a ir traduciendo y te voy a ir explicando cómo funciona. Básicamente él tomó células de la cepa S y las rompió en distintas fracciones y aisló 5 grandes componentes que estaban al interior y que estructuran a la cepa S. Primero extrajo el RNA, una de las tantas moléculas que hoy conocemos como material genético, proteínas, DNA, lípidos, carbohidratos. Entonces no te olvides, toma la cepa S, la destruye y la separa en 5 grandes grupos, en 5 grandes biomoléculas. Luego, lo que él hace es que toma bacterias, en este caso, de la cepa tipo R y las mezcla con cada uno de estos componentes, es decir, un frasco con la cepa R, la expone con el RNA de la cepa S, las deja un rato y finalmente evalúa los resultados para ver si es que hubo o no hubo transformación. Lo mismo hizo con las proteínas, lo mismo con el DNA, con el lípidos y con los carbohidratos. ¿Cuáles fueron los resultados que finalmente Avery obtuvo? Fíjate que abajo te dejo unos pequeños recuadros con los resultados. Mira el de RNA. Luego de mezclar la cepa R con el RNA de la cepa S, básicamente lo que se ve es el fenotipo o las características de la cepa R. Por lo tanto, a partir de eso, él decía, no, el RNA no es la molécula que induce esta transformación. Ok, lo mismo hizo con las proteínas y como tú puedes ver abajito, sigue la flecha, igualmente no hubo transformación, por lo tanto las proteínas no eran aquellas que lo hacían. Déjame saltarme uno y vamos a los lípidos. Fíjate que los lípidos obtenían exactamente el resultado, él partía con R, terminaba con R. Y fíjate con los carbohidratos. Carbohidratos de la cepa S con bacterias de la cepa R obtenía el mismo resultado. Solo con el DNA, con el ADN de la cepa tipo S, logró transformar la cepa R en cepa S. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este experimento? Que es justamente el DNA o el ADN, como tú quieras decirle, la molécula portadora de la herencia, que de hecho, en este caso, al momento de ser incorporada por la cepa tipo R, era capaz de transformar su fenotipo, sus características y obtener características de la cepa tipo S y ser virulenta. Bien, esta es la explicación del experimento de Griffith y el experimento de Avery. Si te gustó este video, compártelo, dale a la campanita para que tú te puedas enterar de las distintas actualizaciones que estamos teniendo en el laboratorio. Conversa con tus amigos, si tienes alguna duda, déjanos el comentario y nosotros vamos a estar pero felices de responderte. Nosotros nos vemos en un siguiente video. Que estés muy bien. Chao, chao.